911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 20 de junio del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y queremos traerle hoy el tema de los diferentes venenos del pecado, así lo titulé. Esa es la segunda parte de 3. Y queremos pedirle que por favor se quede con nosotros para descubrirlos, las diferentes palabras en el idioma original que se escribió en la Biblia en griego, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en hebreo. De eso es lo que vamos a hablar. Nuestro fundamento es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios en medio de tanta mentira y de tantas enseñanzas tan difíciles y que llevan a condenación. La Biblia, le pido que por favor usted tenga como fundamento para que vea y descubra qué es la verdad. Ese es nuestro objetivo, predicar la palabra de Dios. Quédese por favor con nosotros. Le pido que si usted tiene algún motivo de oración, queremos pedirle que por favor se comunique con nosotros en este programa. Ahorita este miércoles estamos transmitiendo en vivo, ahorita a las 9 de la mañana, y queremos pedirle que por favor se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted casi al final del programa. Mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Cualquier pecado, desde robar una moneda, desde una mentirita cualquiera, hasta, no sé, los pecados más violentos, más agresivos, ser satanista, asesino, caníbal, no sé. Todos los pecados tienen una consecuencia según este versículo de Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Mucha gente conoce o se le llama así al grupo de los 7 pecados capitales, que se les llama así. La Biblia nunca los menciona, pero según la tradición dice que son avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza, vanidad. Así se les nombra a ellos, pero yo creo que a lo mejor es para desviar la atención de millones de sus seguidores para que no vean pecados probablemente más graves como herejías, blasfemias. En esta lista no viene ningún pecado sexual, lujuria, solamente pensamientos, pero no vienen los pecados sexuales explícitos. En esta lista brilla por su ausencia el asesinato. Digo, si son capitales, pues sobre todo el asesinato, yo creo, ¿no? Y sobre todo el pecado que más se menciona en la Biblia, el que más desgracia trae, el que más ofende a Dios, que es la idolatría. Y créame que no es casualidad. En la Biblia, según el versículo que acabamos de leer, Romanos 3:23, dice que la paga del pecado es muerte. Y estábamos tratando acerca de las diferentes palabras que en hebreo del Antiguo Testamento que utiliza para pecado. Vimos 4, solamente las voy a mencionar y qué significa cada una por razón del tiempo para continuar en nuestro punto 5. Primero, la palabra shatá, que es un delito, pena que demanda un sacrificio. La ofensa de un delincuente, ese fue el punto que vimos la semana pasada. Segundo punto, asham, que es culpa, un fallo, una infracción o un agravio. Ese es el ejemplo que habíamos puesto en la palabra segunda que habíamos tomado. Bien, la tercera palabra que estudiamos la semana pasada es shata, que es perder o renunciar, falta, extraviar, delinquir, errar
pecar por pérdida. Era lo que decíamos la semana pasada, en las cuales hacían ellos pecados pues aparentemente inadvertidamente. Estaba mal, por supuesto, pero no sabían ellos de la ley y rápido buscaban ellos componerse. Bien, y la cuarta palabra que estudiamos la semana pasada es of, en idioma hebreo, que es cansancio de volar, desmayar, desfallecer. Decíamos, cuando se utilizan las alas, pero no para volar, sino para cubrirse por la vergüenza que hay, en lugar de utilizar esas alas para que el Señor nos dio para fortalecernos y andar cerca del Señor en las nubes, las utilizamos para protegernos de nuestra vergüenza, intentarnos ocultar. Bueno, diferentes venenos del pecado. Quinta palabra, esta se traduce así como mal en el Antiguo Testamento, así es como se traduce, que es traición, falacia, infidelidad, rebelarse o transgresión, son las palabras que se utilizan. Bien, tomo el texto de 2 de Crónicas para ver en dónde aparece esta palabra. 2 de Crónicas 21 al 4. Enumera los pecados del rey Acaz en esta historia. Y te pido que por favor los enumeremos, no vaya a ser que alguno de sus pecados sean los que nosotros mismos estemos cometiendo y pues las consecuencias podrían ser las mismas para nosotros. Bueno, este rey, dice la Biblia, versículo 1, 2 de Crónicas 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes de fundición a los Baales. Bueno, no sé si usted tiene imágenes o las hace, no las sé, cuidado. Hace imágenes que para buscar adorar a otro que no es Dios, para buscarle clamar a otro que no es Dios, pedirle por su salvación espiritual, se encomienda ante otro a la hora de la muerte, en los momentos de angustia se encomienda a otro que no es Dios. Bueno, esto es lo que hacía este hombre. Primer punto. Segundo, quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Bueno, no sé si usted hace oraciones y quema incienso, pone lumbre, una llama ahí para otro que no es Dios. Bueno, ni siquiera para Dios, la Biblia no menciona que hagamos eso, pero si lo hace para alguien que no es Dios, pues tenga mucho cuidado. Hizo pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego. Tercer pecado de este hombre, cuidado. Usted puede decir, no, yo nunca he matado a mis hijos, yo no los maté, ahí están todavía, están caminando, a lo mejor ahorita están en la escuela, de acuerdo, pero si usted hizo que sus hijos desde pequeños, alguien les pasara un saumerio sobre ellos para darles una bendición, eso es pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego. En la Biblia nunca se menciona que se hacen a los hombres, ni a los niños, ni a las mujeres, no. A los sacrificios, sí, a los becerros, a los sacrificios que se hacían, de acuerdo, había algo así, pero nunca a las personas. Cuidado. Las cosas que están haciendo este hombre no vaya a ser que las estemos haciendo nosotros. Bueno, sigo leyendo. E hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. O sea que él no tenía esas costumbres paganas, pero pues ya Dios había vencido a las naciones alrededor, y ellos, aún las naciones que estaban derrotadas, todavía adoptan los pecados de ellos, las adoptan en ellos. Ya están derrotados y adoptan sus pecados. Es un contrasentido, yo creo. En lugar de buscar mejorar en aquella persona que tiene éxito, en aquella persona que tiene bendición, no, toman las desgracias espirituales, los ídolos de la gente que ya está derrotada. Era como hasta un contrasentido, pero para que vean, cuando uno no quiere agradar a Dios, uno toma pues cualquier agua estancada o sucia. Cuando uno no quiere el agua pura del Señor, uno busca cualquier agua para intentar saciar su sed, pues solamente produce más sed. Así es el alcohol. Bueno, asimismo, versículo 4, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, si en las ciudades se le da preferencia en los lugares importantes a alguien que no es Dios, pues luego no nos quejemos de cómo está la ciudad, pero mantengamos nuestra fe. Esos eran los pecados de este hombre. 4. Sigo ahí, 2 de Crónicas 28, enumeremos ahora las consecuencias por los pecados. No vaya a ser que nos espere lo mismo mañana o al rato porque estamos haciendo lo mismo que ellos. Y luego nos preguntemos, ¿por qué será que me va mal? Bueno, ahí están las consecuencias. Versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó a manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron. Y se lee muy rápido, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad.
Bueno, no sé si usted tiene idea, pues por tantos videos, tantas películas que hemos visto, las batallas como eran antes, eran cuerpo a cuerpo, no como ahora que pues una bomba, y sí, claro, por supuesto es una desgracia mucho mayor, pero pues es en cuestión de segundos y mucha gente ni se da cuenta cuando está en la presencia del Señor, cuando estaba vivo y está en la presencia del Señor, porque hay muertes instantáneas, y sí son. Sin embargo, las batallas eran cuerpo a cuerpo y la gente mayoría principalmente por las infecciones, por el desangramiento y por las situaciones así tan horribles. Perdón que me salga del tema, pero hay una imagen en una película conocida que es Corazón Valiente, seguramente usted la vio, en la cual hay una imagen después de una batalla, en la cual pasa una imagen que nunca se me va a olvidar. Está ahí, no sé si peleó, no sé quiénes pelearon, pero los irlandeses contra escoceses, no sé, ingleses. Bueno, está el campo de batalla, ya terminó la batalla, una neblina, y se ve como la gente, las viudas, los huérfanos están buscando a sus padres ahí entre los cadáveres, buscando a sus seres queridos. Es una de las imágenes más horribles que he visto en televisión. Así eran las batallas de aquel entonces. Solamente que esto era, lo que está pasando, era por una situación de los pecados que ellos habían cometido desde el rey, desde ahí. Sigo, versículo 16 de 2 de Crónicas 28. En aquel tiempo envió a pedir al rey Acaz, a los reyes de Asiria, que le ayudasen. ¿Esto por qué? Tiene a Dios ahí el rey Acaz, puede clamar a él y sin embargo busca apoyarse en sus vecinos, que eran idólatras los asirios, de acuerdo, pero ahí tenía a Dios en el séquito del rey Acaz, ahí en las personas que lo rodeaban, en sus ayudas políticas, principalmente ahí tenían sacerdotes, o deberían de tenerlo, que obviamente estaban con su efod, con su mitra, estaban ellos diciendo, busca a Dios, y sin embargo dijo, no, porque también dice ahí, sigue, aparte de que los sirios los atacaron, porque también los edomitas eran de la tribu, eran familiares de Israel, eran, si usted sabe, Jacob, Abraham, Isaac tuvo 2 hijos, uno fue Esaú y otro fue Jacob. De Esaú se derivan los edomitas y de Jacob se derivan las 12 tribus de Israel. Los edomitas eran, como así decirlo, eran primos de los de Israel, y sin embargo ellos también, al ver que sus primos están falleciendo, en lugar de decir, bueno, vamos a ayudarlos, no, todavía los pisotean. Otra cosa hubiera sido que se hubieran quedado brazos cruzados, bueno, no es mi problema, menos mal podría yo decir. Sin embargo, no, ven que están heridos y todavía vienen y los aplastan sus mismos parientes. No sé si usted ha pasado algo así. Bueno, también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, habían llevado cautivos. Pues usted sabe la situación, para qué los llevan cautivos. Asimismo los filisteos, la nación con la que siempre el rey David tuvo batallas, y gloria a Dios porque David mantenía la fe, Dios le daba victorias siempre sobre los filisteos. Ahora estos vienen y nos atacan, una vez que están derrotados, vienen de derrota sobre derrota, pues vienen y nos atacan y otra vez los vuelven a saquear. Se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalom, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Imagine por favor que la desgracia, usted puede decir, bueno, pero esta ciudad es que, imagínese por favor que la desgracia, tuviéramos nosotros, Dios nos guarde de tener gobernantes que pisotearan la palabra de Dios, de que ofendieran a Dios, que cometieran los pecados, y que las iglesias cristianas se olvidaran de Dios y empezaran a predicar a los ídolos. Imagínense que pasáramos así, y que en lugar de estos nombres como Cefela o Ajalón o Bet-Semes fueran Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Acayucan, la ciudad que usted me ponga, digo las ciudades que están aquí alrededor de nuestra ciudad, pero usted póngale la ciudad, imagínense que ahí estuviera. ¿Por qué? Por las rebeliones, por el pecado. Sigue ahí, Timna también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Los atacan, los expulsan, los llevan cautivos, y todavía vienen y habitan en esas ciudades. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente y había prevaricado, esta es la palabra pecado, había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, al cual él pues había buscado ayuda, y ahora viene a atacarlos, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Una vez que se entera el vecino que está en desgracia, pues, y pide ayuda, pues todavía viene y lo pisotea más. Ya Dios los había castigado. Muchas veces les había mandado el Señor advertencias.
hasta que la paciencia de Dios se acaba. ¿Se acaba por qué? Porque la gente no se arrepiente, porque rey tras rey, año tras año, siglos pasaron y no se arrepintieron de sus pecados, más se agravaban contra Dios. Y los castigos de Dios que buscan una restitución, llega un momento en el cual, pues por más advertencias, por más dulce que quiero hacer, no hay respeto, pues dejo que sufras las consecuencias. El rey Acaz se envileció. Hay una palabra para esta palabra hebrea que estamos hablando que es mal, que es prevaricación. Faltar conscientemente. Normalmente se refiere, dice el buscador de internet, normalmente se refiere a un funcionario. Bueno, en este caso al rey Acaz. A los deberes de su cargo, esa es la falta de un funcionario a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Se da cuenta el juez que la situación está a favor de la persona A, sin embargo, como la persona B le cae mejor o no sé, la soborna o es su amigo o es su familiar, pues favorece totalmente a la persona B y a la A la deja ahí abandonada y que sufra injusticias. Bueno, eso es lo que hacía también el rey. Cuando un rey subía al trono de Israel, lo primero que recibía, no sé si antes de ponerle la corona en la cabeza, no lo sé, recibía una copia de la ley. ¿Para qué cree? ¿Como almohada? No, para conocer la voluntad de Dios. No sé si algún niño me ve, yo espero que sí. ¿Para qué creen ustedes que sus papás les compraron Biblias? Pues para estudiarla, ¿no? Yo espero que usted le regale una Biblia a un niño, ese es su mejor regalo. Para mí personalmente el mejor regalo que recuerdo de niño es cuando mis papás me regalaron mi primera Biblia. Todavía la tengo por ahí, gracias a Dios. Bueno, no tome este libro como un mero libro de una materia de domingo, no, tómelo como un libro de fe. En Segundo de Crónicas, el problema del rey Acaz no era que no conociera la palabra de Dios, sino que conociéndola lo ofendía aún más. Quizás hasta decía, esto le ofende más a Dios, la estudiaba para hacerse más vil ante Jehová. Así era la consecuencia de él. ¿Y qué pasó? Derrota tras derrota, saqueo tras saqueo, llevaban deportados de manera angustiante y los vendían como esclavos. Por supuesto, los hombres no iban en esas caravanas de migrantes porque habían muerto en batallas y estaban los hombres, solamente eran las mujeres y los niños. Bueno, el rey sigue pecando y sigue mencionando en 2 de Crónicas 28 las prevaricaciones de Acaz. Vean, por favor, no obstante, aún aunque hace esta y sufre de esta manera, el rey acá sigue estando ahí, no sé, lo dejan los reyes estar ahí, y dice, buscó él a Dios. No, él no buscó a Dios. Sigamos mencionando las prevaricaciones de este hombre. Despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, y no lo ayudó. Versículo 21, ahí él busca la ayuda del rey de los asirios, de Tiglat-Pileser, saca los tesoros de la casa de Jehová que había hecho Salomón, los tesoros que David también había consagrado para servir al Señor, los instrumentos, oro, no sé, piedras preciosas, todo eso para pagar por soldados asalariados, y no los ayuda. Además, el rey Acaz, entra al templo y no busca a Dios, busca nada más lo material. No sé si mucha gente hace eso. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, que los enemigos lo apuraban, añadió mayor pecado contra Jehová. Todavía hace peor, porque, segundo prevaricación, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Imagínense, es un ejército enemigo, porque también era como una batalla de dioses. Cada país tenía a su dios. Los filisteos tenían a Dagón, los egipcios tenían a Osiris, a Ra, no sé, tenían ellos. Y vienen ellos, los de Damasco, los derrotan y todavía ellos dicen, pues, como sus dioses son más poderosos que el nuestro, los respaldan más que los nuestros, tomemos lo que ellos hacen para ver si así nos va bien. ¡Terrible! En lugar de humillarse ante Dios, toma a los dioses de aquellos ejércitos que lo habían derrotado, pero la culpa no era de Dios, sino de este rey Acaz. Sigo ahí. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones.
Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá. Imagínense, por favor, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira al Dios de sus padres. Vea el tamaño de pecador que era Acaz. Y es para él que se utiliza esta palabra mal, que se utiliza para este hombre de tanto pecado que fue añadiendo. En lugar de arrepentirse, la gente noble que en verdad buscaba a Dios, veía como su rey llevaba la desgracia del país. Rey, ¿por qué no buscamos a Dios? Oremos por nuestros gobernantes, el que sea, Dios ponga un gobernante, pero por favor respeten a Dios, honren a Dios. No lo acepten solamente por ganar votos o estar en campaña. Sigan a Dios de corazón y Él los bendecirá a ustedes y a sus familias sobre todo. Hay una palabra que a lo mejor le queda muy bien a este rey Acaz, que es pérfido. ¿Sabe qué es eso? Es una persona desleal, alguien que confía en él, pero que es perverso. El rey Acaz no era un pecador cualquiera, era un pérfido, era un sinvergüenza. Y aún así, todavía, estos utensilios de la casa de Dios no los usé para comprar el tiempo de los guerreros, milicia vecina. Bueno, entonces como me quedaron aquí, pues los voy a quebrar con tal de ofender a Dios. Imagínense la situación de él. La Biblia no nos dice exactamente cómo muere el rey Acaz. Son cosas que el Señor guardó. No sé de qué manera el Señor lo llamó a cuentas. Pero sí hay un texto en Romanos 2, 5 y 6 que nos dice mucho. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Terrible. Acaz, este versículo, si se lo hubiéramos puesto en su epitafio, no sé, ahí en su lápida, le hubiera quedado excelente. Pero así es mucha gente. Ve cómo Dios les da misericordia, ve cómo la gente peca y sangra y se desgracia y lleva a su familia a las deudas y al dolor y a la vergüenza, y en lugar de buscar a Dios, se entregan más al satanismo, se entregan más a los ídolos, se hunden más en el vicio. En lugar de buscar a Dios, todavía blasfeman el nombre del Señor, toman la Biblia y hacen aberraciones con la palabra del Señor, creyendo que no les va a pasar nada, porque en ese momento no mueren y Dios lo permite. Llegará un día en el cual el Señor establecerá su justo juicio. Dice el texto, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Que eso no nos quepa duda. Mucha gente dice, no, a mí no me va a pasar nada porque estoy bien parado con mucha gente. Dios, cuando pague lo justo a cada persona, Dios permita que actuemos con fe en Jesucristo y que el Señor Jesucristo sea el que nos justifica. Esta palabra mal nos habla de un pecado flagrante, deliberado, que con toda la intención se hace, descarado, que se hace con el único objetivo de ofender a Dios, que rechaza, Dios le extiende la mano para levantarlo, para la misericordia, y le da un golpe. No quiero tu ayuda, Dios, busco a los demás para ayudar. Qué terrible es una persona que busca así ofender a Dios. Bueno, ese es el punto 6, el punto 5. Punto número 6, siguiente palabra, peshá. En hebreo es peshá, la sexta palabra, que es revuelta, fraude, maldad, complot, defecto, impiedad. Así es cómo se traduce esta palabra, usa varios sinónimos. Bueno, aparece en Proverbios 10:19 que dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los organicé en orden como escritos en los libros de la Biblia. Bueno, muchas veces los pecados no se cometen solos. Una revuelta, un fraude, un complot tiene que ver con mucha gente que está pecando ahí. Bueno, los pecados muchas veces no se cometen solos, sino que van acompañados muchas veces de más pecados y de gente pecadora, y muchas veces con palabras ruines, por supuesto. Una mezcolanza de podredumbre se junta así. Hacen hasta planes para pecar juntos, vengarse de alguien o cubrir a alguien mientras está pecando deliberadamente, que no lo sepa, no sé, su esposa, no sé, su jefe. Nosotros te cubrimos, amigo. Ay, qué buenos amigos son. Terrible, ¿no cree? Cuidado con esas amistades que tenemos. Bien,
Amós 11 habla del juicio divino. En el libro en la Biblia, por supuesto, Amós 11 habla del juicio divino. Y veamos dónde se utiliza exactamente esta palabra. Amós 11, versículos 3 y 4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, aquella nación que había derrotado a Israel, y por el cuarto, o sea, muchos pecados, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los pecados de Ben-Nadab. Dios mostraba aún las maravillas que Dios hacía sobre el pueblo de Israel. Era para que las naciones dijeran: ¿cómo puede ese pueblo tan pequeño que nació en Abraham ser respaldado por aquel Dios supremo, altísimo, Jehová? ¿Cómo pueden tenerlo? Entonces Dios lo que quería es que a través de ese testimonio la gente se arrepintiera. Y conocían, por supuesto, a Dios, le temían, conocían a lo mejor historias como Moisés, como las de David, como de Josué, el conquistador. Lo sabían las naciones alrededor. Si era de Damasco, pues era una nación que estaba alrededor, que en su tiempo Josué peleó contra ellos. Y en lugar de arrepentirse, más añadían pecado, más ofendían a Dios, más se entregaban a la hechicería y a los ídolos. Y Dios dice: basta. Y en Damasco dice: prenderé fuego. Pero no solamente a ellos, toma el Señor una lista de las naciones que estaban alrededor. 11, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarle a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. Terrible, tremendo. Por estos familiares, familiares de los hebreos. Si usted conoce la Gaza, la franja de Gaza, hasta el día de hoy así se llama. Doy gloria a Dios porque los lugares de la Biblia, aún muchos conservan aún sus nombres, por las conquistas, por los siglos han cambiado de nombre, pero muchos todavía conservan su nombre, y la historia confirma que los lugares que se dicen en la Biblia son ciertos. Gloria a Dios, aún hay reliquias de esos lugares, gloria a Dios. Sin embargo, estos de Gaza no se arrepienten y viene castigo sobre ellos. Versículo 9 y 11, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. La gente conocía al Dios de los hebreos, conocía a Jehová y lo podía hacer su Dios. Había gente extranjera que tomaba el nombre de Dios, como por ejemplo, muy probablemente la reina de Saba, Urías Eteo, Ruth la Moabita, gente que siendo extranjera veía los milagros, el respaldo de Dios sobre el pueblo de Israel y se volvía a este Dios. Dios los bendecía así. Y sin embargo, esas naciones que eran los de Edom, que se supone que también la gente que estaba ahí cerca deberían de conocer al Dios de su abuelo, el Dios de Isaac, el Dios yo me imagino de Esaú, no lo sé, no lo toma así y se vuelven a los pecados que ellos cometían. Cometen pecado tras pecado y el Señor les prende fuego. Versículo 11 y 12. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Les está poniendo el mismo juicio a todos, los alinea a todos bajo la misma regla, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Eran primos, le digo, de los hebreos, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así es como Dios iba a llevar al juicio justo sobre Edom. Y este capítulo termina con versículo 13 al 15. Dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Esto es terrible, usted que me escucha. Encenderé fuego al muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Estos amonitas, pues no querían que se mezclara su linaje, su sangre con la de otros países vecinos derrotados, y pues no sé si después de abrir a las mujeres, pues no me imagino que las hayan costurado, no sé, pues obviamente las dejaban morir a ellas también, pues no sé, no tengo idea. Dios es justo. Mucha gente dice: ¿por qué Dios va a prender fuego a estas naciones? Porque los pecados son graves.
aún un pecado, a este pecado que era asesinato, aún un pecado pequeño como un pecado grande. Dios, que es santo, 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 no puede convivir con el pecado. Entonces todo aquello que es pecado es desechado y condenado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado de estas naciones fue acompañada con más pecados, 3 pecados, 4 pecados, y añadían así más. Y cada uno de estos pecados acorralaba a sus obradores hasta, bueno, dice ahí, hasta encenderlos, hasta incendiarlos. Y así se arrepentía. Y cada una de estas naciones fueron masacradas por, no sé si por Alejandro el Magno y después por los romanos, y luego fueron atacados así. La pregunta es, ¿somos nosotros así? ¿Aumentamos pecados y cada vez que pecamos añadimos más pecado a ese cóctel de pudrición? No sé. ¿Con cuántas mentiras rodeamos a la mentira inicial? Inventamos una y tenemos que inventar otras más para intentarlos proteger. ¿Desde cuándo no le hemos pedido perdón a Dios? Y ahí estamos añadiendo pecado a nuestra vida y no hemos pedido perdón a Dios. Muchos ya somos cristianos, pero aún así necesitamos buscar el perdón de Dios. Ya espiritualmente somos salvos, gracias a Dios, pero hay un texto que avala lo que estoy diciendo, porque hay líderes religiosos que para sostener sus vidas económicamente opulentas hacen una mezcolanza de doctrinas falsas para trasquilar sus ovejas, y sabiendo eso engañan a sus iglesias y hacen así, añaden pecado a su pecado. Hay que pedirle perdón a Dios y caminar como Él, porque sabe que aún como cristianos fallamos y pecamos, es cierto. Ya no caemos hasta el suelo ni embarramos nuestra cara en el fango del pecado, pero pues nos manchamos de pecado muchas veces. Juan 13, 7 al 11 dice así: Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, Jesús está lavando los pies a los apóstoles y está hablando con Pedro principalmente, mientras los demás discípulos lo escuchan. Tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía de quién iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Hablando de Judas. El cristiano, Jesús primero, no puedo dejar pasar esto, la humildad de Jesús. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, está lavando los pies de los apóstoles. Los pies de uno que lo va a traicionar, los pies de uno que lo va a negar, los pies de otro que va a decir, si no veo su herida en las manos, no voy a creer que él es Jesús. Bueno, y lo está haciendo el Señor. Qué humildad del Señor, alabado sea su nombre. Dios nos ayude a imitarlo, el manso y humilde de corazón. El cristiano no pierde su salvación cada vez que peca. Ya pequé, perdí mi salvación, tengo que volver a aceptar al Señor, tengo que volver a bautizarme. No, pero el pecado nos lastima, ofende a Dios. Sin embargo, si llegamos a practicar ese pecado, puede llevarnos a la apostasía, por supuesto que sí. Pero si se peca, necesitamos pedirle perdón a Dios para que esté limpio ante Él. Por ejemplo, si yo ofendo, no sé, a mi papá una vez, no significa que no lo ame y le pido perdón rápido. Bueno, va a haber reconciliación, porque no significa que no lo ame, me equivoqué o hubo un desacuerdo a lo mejor ahí y hubo un problema ahí, pero no significa que no lo amen. Sin embargo, si lo hago constantemente el mismo error, significa que no me importa a él, que mentalmente lo estoy pisoteando y que no me importa lo que a él le pase. Entonces no estoy mostrando amor, no estoy mostrando arrepentimiento. Eso ya sería, en ese sentido que estamos hablando, apostatar. ¿Desde cuándo no le hemos pedido perdón a Dios? Si digo, como cristianos no perdemos la salvación, pero ¿desde cuándo no le hemos pedido perdón a Dios? Claro, a los hombres si les debemos dinero, si tenemos alguna falta, por supuesto, pero a Dios le añadimos más y más pecado a nuestra vida. Y todavía no atrevemos a servir a Dios con falta de arrepentimiento. Y estamos alabando al Señor, no sé, sublime gracia, dulce es que a mí pecador salvó. Y estamos cantando así. Pero cuando no le hemos pedido perdón a Dios, estamos aún pensando en pecados mientras estamos en el culto. Jesús le enseñó a sus apóstoles el Padre Nuestro, y dijo Jesús para enseñarnos, aunque Jesús no pecó, pero lo dijo para enseñarnos, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Le está diciendo a los apóstoles, personas que llaman a Dios, Jesús nos enseña que aún siendo cristianos necesitamos pedirle perdón a Dios.
El peligro de no pedirle perdón a Dios por nuestros pecados es que se pueden convertir en un hábito, en una práctica, en un vicio, y eso sí nos puede llevar a desertar del cristianismo. En 1 de Juan 3:8 la palabra de Dios dice así, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Imagínense, por favor, si todos los días llegáramos a pecar, si tuviéramos un almanaque y estuviéramos marcando todos los días ahí, hoy fallé, hoy hice bien, hoy fallé, hoy hice bien, y todos los días viéramos tachas. El que practica el pecado es del diablo. Señor, en tu nombre mañana ayúdame por favor a no ser tan irascible. Ayúdame por favor el día de mañana a ya no ver a mi vecina. Ayúdame, Señor, por favor el día de mañana a no robar, ni mentir, ni engañar a mi jefe en el trabajo, Señor. Y cada día estamos pura tacha. Eso es practicar el pecado. Nos va a llevar a que nuestro corazón se endurezca. Llega el punto en el cual la mente está cauterizada, que aunque escuchamos la palabra de Dios, aunque la sabemos de memoria, aunque la prediquemos, ¿sabe qué? No la aplicamos en nuestra vida, porque solamente la aplicamos de dientes para afuera. Y Dios, que ve nuestros corazones, sabe si en verdad hay arrepentimiento o no. Mejor volvamos al libro de Amós, ¿no cree? Para no meternos en problemas. Dios señaló a estas ciudades impías, nombrándolas una por Mucha gente cree que por ser numerosos, cree que por ser numerosos sus pecados, ya nada les va a pasar. Tengo tantos pecados que a lo mejor ya se le olvidó a Dios aquel que cometí en el 2017, en el 2013. Cree que por rodearse de gente más pecadora ya se sienten limpios. Pues como en tierra de ciegos el tuerto es rey, pues todos son unos pecadores más retrógradas que yo, entonces ya me siento yo más limpio. Qué bien. Eso no nos va a justificar. Mucha gente cree que por ser un grupo numeroso tiene derecho a aplastar a la minoría y así decir, bueno, pues si todos lo hicimos, no hay problema. Dios condenará a las llamas eternas si no se arrepienten de sus pecados, a todos, y por nombre. El Señor nos conoce por nombre, así como dice aquí el canto, el Señor nos conoce por nombre. Y esto podría ser bueno si usted busca a Dios, pero podría ser muy delicado y doloroso si no se arrepiente. Esta palabra pecado, peshá, que estamos viendo como en el número 6, nos habla de un pecado constante, que arrastra a otros pecados. No es tanto el tamaño del pecado, sino la cantidad que hace que se vuelva, no sé, una bola de nieve que nos lleva a la desgracia, que va creciendo. Que nace por tener amistades pecaminosas, que acorrala como un incendio. No sé, hay personas o animales que ven el incendio venir y dicen, pues no hay problema, porque, por ejemplo, ahora que fue lo de la erupción de los volcanes, veíamos cómo venía la lava sobre las personas y la gente pues todavía estaba grabando ahí, se acercaba y de repente había momentos en los cuales venían, no sé, nubes incendiadas sobre ellos y la empezaban a acorralar a la gente y mucha gente quedó atrapada por no huir cuando pudo huir desde el principio. Cuidado, así es el pecado. Está uno viendo hacia un lado pensando que, puedo controlar este pecado me va a dañar, cuando ya vienen más pecados a nuestro alrededor que nos vienen a llevar a las consecuencias y nos rodean y cuando queremos ir estamos atrapados. Este castigo que solo terminará cuando las llamas lo hayan consumido todo. Voy a hacer una pausa para continuar con la siguiente palabra y con esa vamos a terminar el día de hoy. No se vaya, por favor.
911, ¿dónde es su emergencia? Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de los diferentes venenos del pecado, lo titulé yo así. Y la séptima palabra que vamos a tratar el día de hoy, y con esta vamos a terminar por hoy, este programa es el segundo de 3 programas, es Javá, que es codiciar con ansia. Bueno, hay una codicia que es buena y una codicia que es mala. Bueno, la palabra en el Antiguo Testamento, el Salmo 84, en la versión antigua dice así, Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así dice la versión antigua. La versión revisada dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. De acuerdo. Aquí encontramos la palabra codiciar para decir un deseo ardiente. Un sed de Dios es lo que tenía David. Tenía él esa manera de cual quería alabarlo a Dios, aún en medio de la batalla, aún estando rodeado de los enemigos, cuando él estaba así en una situación de peligro, él lo que hacía era buscar a Dios. Cuando estaba en las praderas de Belén, por supuesto, cuidando las ovejas de su padre, eso es él. Un deseo que eclipsaba todos los demás deseos. No sé si de manera que a lo mejor hasta el hambre se le iba por querer estar con Dios. Anhela mi alma, dice la versión revisada de Reina Valera. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista, que probablemente era David, pues es de los hijos de Coré. No es el salmo no dice de los hijos de Coré, sino para los hijos de Coré, lo cual a lo mejor lo compuso el rey David. Tiene tal deseo, tal consagración, que pone en sintonía su corazón con su vida espiritual. Y su carne y su vida espiritual las une para tener un solo propósito: anhelar estar con Dios. Sobre cualquier apetito terrenal, él en estos momentos, cuando llegaba a esta consagración a Dios, él anhelaba buscar a Dios sobre cualquier otra cosa. Dios nos ayuda a adorarlo así. Al menos en cada culto aprovechar para buscar a Dios con alegría y con el corazón. Pero para todo lo demás, la codicia siempre es pecado. La codicia es precipitarse sobre un precipicio, sobre una ruina, un antojo inicuo del alma, sobre cosas que nos llevan así a la destrucción, un deseo que nos lleva a la calamidad, a la desolación, quebrantamiento, tormentos, iniquidades, un antojo doloroso, un abismo que nos va hundiendo poco a poco, cada vez más a la oscuridad, a donde solamente nos espera, no sé, animales que ven en la oscuridad, agravio, una caída que poco a poco nos va llevando a la muerte. Y vemos cómo la gente ha de ser terrible, esas personas que se buscan tirar porque las rodean las llamas desde un edificio alto, sabiendo que van en el aire y sabiendo que solamente les espera la muerte. Ha de ser terrible. Bueno, así es la persona que está codiciando el pecado. Veamos el texto donde habla de la codicia, Proverbios 11:6, donde habla de que codicia es pecado. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados por su pecado. Aquí se utiliza la palabra codicia, mas los codiciosos serán atrapados en su codicia. ¿Cómo son los codiciosos? Así es, pudiendo huir, se quedan ahí, toman lo que no es de ellos y terminan pues atrapados, encarcelados o muertos por sus mismos pecados. En nuestro español utilizamos la palabra codiciar para saborear algo prohibido. El que codicia tiene trabajando su mente. No en la oración, por supuesto que no, sino en cómo obtener eso. Y de qué manera, no noble, sino infame, de qué manera infame obtener eso. Aunque no ha cometido pecado en sí, no ha hecho físicamente el pecado, ya está pecando con su pensamiento. Y Jesús dijo en Mateo 5, 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La codicia es un pecado que se lleva en la mente. La codicia lleva siempre al quebrantamiento. Ese antojo se convierte en un tormento, como en la imagen que veíamos en la historia que vamos a leer en un momento más de Amnón y Tamar. Hay niños que desean cosas malas. Que hay niños así. Ver caricaturas orientales satánicas,
quieren comprar videojuegos explícitamente sangrientos, niñas que desean ser la novia del rebelde, idólatra y blasfemo de la escuela, pues no sé, hacerse un tatuaje, un piercing o fumar lo prohibido. Aún por la ley está prohibido algunas cosas que fuman. Pues si mis amigos lo fuman, pues yo también. Esos antojos se convierten en tormentos de sus hijos y también para los padres, por supuesto. Pues aunque no los han realizado, están ahí encaprichados y la sola idea codiciosa quebranta todo el hogar. Pero en aquel hijo, en aquella hija que en verdad ama a Dios, y si su hijo no es de los que aman a Dios, es porque nosotros como padres no les hemos instruido eso desde pequeños. Pero aquel hijo y aquella hija que en verdad ama a Dios escucha a sus padres. Y sus padres que aman a Dios lo guían, no como dictadores, sino con amor a la palabra de Dios a través del ejemplo. Entonces Dios es honrado y en los hogares hay paz. Yo deseo que en su hogar haya paz, pero la paz no le va a venir gratis, sino cuando pongamos en nuestra vida, por prueba, por obra, la palabra del Señor. En la historia de Israel, en 2 de Samuel 13, que es la imagen que acaba de poner, hermano, y en esa historia en la cual viene la codicia. 2 de Samuel 13, 2. No la voy a leer toda, porque si Dios quiere algún día vamos a tomar este tema para hablar profundamente sobre este capítulo. 2 de Samuel 13, 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Bueno, eran medios hermanos ellos dos, hijos de David, y las mamás eran diferentes, pero él deseaba a su hermana, la codiciaba. Le parecía no cosa difícil. La codicia lo llevó al tormento, lo llevó a la angustia, y todavía se junta ante él. Creo que es su tío el que viene y le aconseja, en lugar de decir, oye, estás mal, ¿cómo vas a pensar en tu media hermana para pecar? Habiendo muchas mujeres hermosas en Jerusalén, cásate con una y listo. No, lo lleva por tener malas amistades, por tener un familiar así cuidado, lo lleva a la desgracia. Le da un mal consejo. Amnón, esa codicia, lo lleva a pecar, a lastimar a su hermana, y después lo lleva a que el hermano sanguíneo directo de Tamar lo mate. Absalón mata a Amnón. Si en nuestros pensamientos hay algo que empieza a llamarnos la atención y sabemos que es pecado, ¿qué hacemos? No lo dejemos ahí. No dejemos que esa tentación saque sus escorias ponzoñosas en nuestra alma. No, limpiemos nuestro corazón. La mejor manera de tener paz y quitar las codicias es, 1, agradeciéndole a Dios por todo lo que ya nos ha dado, lo cual es muchísimo. Si usted es cristiano, ¿verdad? Dios nos ha bendecido mucho. Hay una frase que es, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, ahí dejo esa frase. Y 2, poniendo todos nuestros anhelos en sus manos. Quizá nuestro anhelo sea agradable a Dios y Dios nos dará su tiempo en bandeja de plata, de oro, no lo sé. Mientras nosotros ya estábamos pensando cómo utilizar herramientas sucias para forzar las cosas. En Lucas 15, el hijo pródigo deseaba la herencia de su padre, que le daría a su padre a su tiempo, obviamente a la muerte del padre, pero el hijo la quería ya. La obtuvo caprichosamente, el padre lo permite y sufrió más que unos cerdos que estaban ahí en esa historia, y vuelve a casa con las manos vacías, viviendo como un vagabundo, así estaba él. Y aunque vivió con su padre, nunca recibió plenamente la bendición que hubiera tenido, bendición que su hermano mayor siempre disfrutó, porque desperdició gran parte de su vida. Esta palabra Abba o Jaba nos habla de una codicia que, aunque no la hayamos ejecutado, ya la estamos maquinando. Nuestra mente ya pecó, ya vio la manera, ya estás en nuestros sueños, vimos la manera en la cual pudimos saborear ese pecado terrible. La codicia siempre acarrea mayor escasez. Si ya había dolor y angustia, al principio estábamos angustiados, una vez que se alcanza por medios sucios ese objetivo pecaminoso, deja con mayor desgracia. Así estaba el punto de Amnón, así es la historia. Dice que cuando una vez que él pues lastima a su hermana, su media hermana, dice que la aborreció de tal manera que la manera en la que la aborreció fue más fuerte que el amor que él sentía por ella, que no era amor, era codicia. Así es la codicia, nos lleva a la desgracia. Termino en este punto para preguntarle, ¿y nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo caminamos ante Dios?
Quiero terminar con 3 conclusiones por el día de hoy. Dice el texto con el que iniciamos en la imagen primera, por favor, hermano José Luis, los diferentes venenos del pecado. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Pero ahora déjeme hablarle de la segunda parte de ese versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 3 conclusiones quiero decirle. Primero, Dios ama perdonar. La fuerza de Dios la constatamos no en el cosmos, ni en su sublime omnipotencia, sino en su perdón. Siendo nosotros tan pequeños, tan sucios, Dios nos ama, Jesús nos ama. Para muestra, este texto de Ezequiel está rodeado de textos de amor. Vean, por favor, Ezequiel 20, 41 y 44. Y creo que voy a terminar con este tema, hermano. Y aquí voy a terminar el programa por razón del tiempo. 20, 41 y 44. Como incienso agradable os aceptaré. Dios está hablándoles de amor. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré sacrificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí se acordarán de sus caminos y de todos sus hechos en que se contaminaron. Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. A través de Ezequiel, Dios le muestra al Señor la consecuencia que en verdad iban a ser llevados a cautiverio, que iban a ser arrastrados así. Sin embargo, Dios iba a mostrar su misericordia con aquellas personas que buscaran al Señor, y aún por la bendición del Señor después regresan a su tierra con hombres como Nehemías, Esdras, Zorobabel. Dios los permita que regresen así. Dios ama perdonar. Segundo, cuando Dios perdona ampliamente, absolutamente. Cada una de estas palabras hebreas nos muestran una cara diferente del pecado. Me quedó una palabra hebrea todavía que la vamos a estudiar en el próximo programa, si Dios quiere. Son caras tan conocidas por algunos y todas son dignas de muerte. Mas aunque son tantas caras sucias, Dios perdona ampliamente. Isaías 55, 6 y 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, una cosa es impío, otra cosa es inicuo. El inicuo es un descarado, pues aún si esa persona se arrepiente y se vuelve a Dios, si toma a Jesucristo, entendemos ahora, si busca al Mesías, toma a Jesucristo como su Salvador, el Señor tendrá de él misericordia, porque así es el amor del Señor, un amor que perdona. Y 3, si ya no somos esclavos del pecado, yo le digo, bueno, este tema está muy bueno, pero no es para mí, de acuerdo, o gracias a Dios estamos exentos de esto, gloria a Dios. Instruyamos a los niños a amar a Dios. Quiero decirle esto, especialmente a los nuestros. Si tienen usted sobrinos, en lugar de estar nada más jugando con ellos al avioncito, invítelos ustedes a buscar a Dios. Quizá antes éramos esclavos del pecado, pero con ayuda de Dios ya no más, y por la bendición de Dios nuestros hijos no lo serán. Deuteronomio 6 dice así, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es como le dice el Señor que le enseña a sus hijos, que le enseñen a sus niños a buscar a Dios. Instruyamos a nuestros niños a amar a Dios. 1000 maneras se buscan para que de manera sociológica se busque ayudar a los niños desde pequeños. Necesitan a Dios en su corazón. Si nuestros pecados fueren terribles, en Dios hay perdón. Termino con este texto, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si estamos sucios en pecado, estar a cuenta, sabemos que ya estamos perdidos. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, si lo buscamos de corazón. No es un tema para señalarlo, ni para que
me exhiba yo, es un tema para que nosotros busquemos a Dios, porque en Dios hay perdón y Jesús es el camino para vida eterna. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron hoy. Teresa Dionisio, hermana, amén, así es, Dios bendiga los ministerios. Tania Marín, mi esposa. Carola Espinosa, hermana, bendiciones. Adolfo José Salas, Sandra Villaseca, Tomás Hipólito, Mauricio Potenciano, Dios te bendiga. Elena Vital, hermana. Alejandro Arias, hermano, gusto saber de ti. Julie A.S., Fernando Morales Juárez, Huicho Vasconcelos, Leticia Arrioja Castillo, Leonor Gómez, creo que es usted la hermana de la iglesia, Lisa Pita, Matías Pacheco, Adaguirre, hermana, S.A. Gap, Liz Ángel, Inés Ruiz, creo que es usted, hermana, y Andrés Pérez. Muchas gracias por compartirnos el texto, gracias, Isaías 1:18, con el cual queremos terminar. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Padre, primero, Señor, alabamos tu nombre porque eres bueno, Señor. Te agradecemos, Señor, que en medio de tanto momento difícil, Señor, y aún los que nosotros provocamos, tú, Señor, en ti hay misericordia. Señor, conoces nuestras vidas. Conoces, Señor, qué hacemos en nuestro tiempo libre. Qué hacemos, Señor, cuando aparentemente nadie nos ve. Sabes, Señor, qué cosas tenemos en nuestros pensamientos. Si tenemos codicias, si juntamos cada vez pecado tras pecado tras pecado. Sabes, Señor, de qué manera es nuestro caminar. Señor, y aún si somos cristianos, Señor, y decimos que te amamos y te adoramos y te cantamos, y nuestros carros van, bueno, las personas que tienen así, Señor, en sus casas alabanza, Señor, decimos, amado Padre, que te amamos, y nuestra vida, Señor, sabes de qué calidad es, Señor, sabes si somos íntegros. A ti nada te podemos ocultar y nada, Señor, queremos así esconderte, Señor. Tú lo sabes todo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, por favor. Necesitamos más de ti. Señor, el pecado nos lleva al dolor, a la desgracia, Señor, a la falta de tus bendiciones, Señor, a lastimar a los que más amamos, Señor, y deja una estela de desgracia, de angustia, Señor, de deudas, de dolor, de enfermedades, Señor, de
desaveniencia, Señor, y de consecuencias, Señor, que bien merecemos tenemos, Señor, por pecar. Perdónanos, Señor, por favor. Corrige nuestras vidas. Quita todo ese mal que hay en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para poder actuar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y ayúdanos, por favor, a controlar nuestra carne, Señor, fortalecer nuestro espíritu en ti, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a recordar aquel texto que dice que el que piensa estar firme, que mire que no caiga, Señor. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando te hayamos entregado nuestro corazón a ti, Señor. Fortalece nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor, a seguirte con fidelidad, Señor, porque en la obediencia a ti, en el seguirte con fe, Señor, en actuar de la manera en que a ti te honra, Señor, está la bendición, Señor. No te buscamos por las bendiciones, Señor, te buscamos porque te amamos, y lo que tú decidas sobre nosotros está bien, Señor, pero solamente, Señor, permítenos, por favor, caminar por sendas de justicia por amor de tu nombre. Señor, confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra iglesia tiene la bendición los martes, cultos de oración. Oramos por las familias, oramos por la salud, oramos por trabajo, por la petición que usted desee. Lo invitamos los martes a las 7 de la noche. Los jueves tenemos la bendición, el culto general, a las 7 de la noche, donde ahí hay sermón. Los domingos a las 10 de la mañana, la escuela dominical. Y nos separamos por grupos de acuerdo a la edad, clases para cada edad. Y en la tarde el culto general, donde predica nuestro pastor, en el cual transmitimos en vivo a las 6 de la tarde. Los martes tenemos la bendición en Pajapa a las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Padua, justamente en la esquina. Ahí está la misión de la iglesia, en una de las casas de la hermana Lupita, en la casa de la hermana Lupita, perdón, Pajapa. Los miércoles en Minatitlán estamos en calle 5, esquina calle 23, gracias, en casa de la hermana Meli. Ahí es los miércoles a las 7 de la noche. Los jueves a las 10 de la mañana es en Revolución 3, en casa del hermano Roberto. Es los jueves en Nanchital, ahí es en Revolución 3, frente al ADO. Y los viernes estamos en Acayucan, en Javier Mina 606. Ahí estamos los viernes a las 7 de la noche. Si está usted cerca, acompáñenos, por favor. Nos daría mucho gusto conocerlo y queremos orar por usted, para que el Señor lo bendiga y usted encuentre el refugio que necesita su alma y su familia también. Los sábados tenemos el programa de radio a las 7 de la mañana, de 7 a 8, al abrigo del Altísimo, en FM 101.7 los sábados, e igualmente los sábados en la sección de sociales del Diario del Istmo, la columna Aguas de Reposo, igual esos dos ministerios por nuestro pastor. Por favor, escúchelo, léalo, por favor, compártalo. Es para nosotros todo un honor cuando ustedes hacen eso. Estamos para servirle. Gracias a Dios, porque estamos llegando al final de nuestro programa 203, creo, ¿no? Gracias a Dios. 203, gracias a Dios el Señor nos ha permitido llegar a esta edad en este programa. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Dios bendiga y prospere nuestro canal Imagen y Política. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Susana, nuestra hermana Tere. Gracias, hermanos, por sus palabras de aliento, por sus oraciones, por su apoyo. Muchas gracias, hermanos, que es de bendición. Nada de lo que se hace para el Señor es en balde, todo sea para la gloria del Señor. Quiero terminar con este texto que leímos ahorita y que nos lo recordó a Andrés Pérez, que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque en Dios hay perdón. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna, porque en Dios hay perdón. Tómese de Él, confíe, ponga su vida en el Señor. Él no defrauda, Él no desampara. Su palabra no pierde vigencia, Él es fiel. Que Él lo bendiga.